8 de la mañana, 42 minutos. Está con nosotros el doctor Javier Apodaca Hernández. Él es biólogo, especialista en análisis masivo de datos con información biológica, para platicar del gusano barrenador en Sucacap, porque yo pensé que el gusano ya había pasado, ya nos habían cerrado, nos volvieron a abrir la frontera y ahora resulta que en Sucacap. Bienvenido. Buenos días, Viri, Gastón. ¿Cómo está? Un saludo a todos los radioescuchas. Pues Oiga, sí, pues apareció el barrenador el viernes. Detectaron un ganado. Yo creo que no es que haya aparecido, es que nunca se ha ido, ¿no? Okay. Una de las características importantes de este tipo de parásitos es que pues disminuye sustancialmente casi a cero la presencia, pero pues casi nunca. ¿Y qué es? Es un gusano, porque hablaban de una mosca y luego que te había que traer moscas macho y no sé. Bueno, hay que entender que existen en la naturaleza algunos organismos, incluidos los insectos, que mutan, que tienen diferentes formas de vidas, larvas, pupas, etcétera, etcétera. Este gusano es una larva de una mosca. Y existen básicamente dos tipos de moscas que cuando se asientan en heridas abiertas, hay que decirlo, no generan heridas ellos. Cuando el ganado tiene una herida abierta, se asientan ahí, comen, porque son necesitan comer alimento vivo, tejido vivo, pero al mismo tiempo depositan sus huevecillos ahí en esa herida. Entonces en esa herida somos como la incubadora de esas moscas. Okay. Ahí comienzan a crecer los huevos. Se rompe el huevo, eclosiona, surge la larva y la larva se tiene que alimentar de alguna manera. Y estas particularmente no es la única, debe de haber por ahí 6 o 7 especies que hacen lo mismo. Se alimentan del tejido vivo de la herida y ahí crecen. ¿Qué es lo importante? Que están equipados anatómicamente para perforar y hacer túneles dentro de las cavidades de las heridas. O sea, no comen carne, tienen que largar unas enzimas para digerirlo, volverlo líquido y succionarlo, ¿no? Porque no es de que te coman a mordidas. Sí, o sea, no es que no es que muerdan el músculo. No. Pero lo transforman. Sí, se alimentan de ello, y no solamente el músculo, todo el tejido adyacente, ¿no? Okay. Ahora, ¿por qué es muy malo? Porque esto nos lo podemos comer y nos hace daño. ¿Cuál es el peligro? Es muy malo. Hay que entender que esto es prioridad en los animales, básicamente. Cualquier animal que tenga una herida, hablemos de una vaca, un caballo, un perro, un gato, y sea susceptible de andar merodeando por territorios de la mosca, va a ser susceptible de contaminarse. La probabilidad de contaminación existe. Entonces, el foco es en los animales. Sin embargo, ¿por qué causa tanta alarma? Porque la zoonosis, las enfermedades de los animales que se transfieren a los humanos, cada vez toma más importancia en el mundo de las enfermedades infecciosas. Okay. ¿Ya? Hablemos de que la presencia de una de estas infecciones en un humano sí es un caso de alarma. ¿Por qué? Pues porque no debería de suceder. Pero a mí, si yo tengo una cortada, la mosca se me podría meter igual que como en una vaca. Claro, igual, exactamente igual. Las moscas no distinguen, este es un humano. Sí, ese está guapo. Aquí hay ellos necesitan tejido vivo para vivir. Tenemos la evidencia en el sureste de algo que se llama colmogote o colmoyote. Quizá ustedes hayan escuchado de eso. No. Esta es una mosca que igualmente se alimenta de tejido vivo, pero prefiere la sangre, no la carne ni el tejido liso. Y el colmoyote es una especie prácticamente que inunda la península de Yucatán. No hablo de Yucatán, hablo de toda la península. Sí. Y es un caso normal. O sea, no hay por qué espantarse. ¿Cuál es el problema con los humanos? Que sí lleva generalmente consecuencias secundarias y puede ser letal, entre comillas. Porque al tener una herida abierta y al generar la larva tiene que digerir el tejido adjunto y eso propicia que vengan nuevas infecciones bacterianas por hongos, y eso al tener una herida abierta puede penetrar hacia los vasos sanguíneos y volverse una infección sistémica. Ese es el problema. ¿Por qué no lo vemos tanto en personas como en el ganado? Pues porque generalmente los animales, todos los insectos le tienen miedo a las personas. O sea, una mosca llega y se para en un alimento que no se mueve y ahí come, porque no se mueve, pero los humanos le dan un manotazo y se van. A los animales no les gustan los humanos. Mucha gente habla y dice, imagínate si me encuentro un tiburón en el fondo del mar.
En el momento en el que te encuentres un tiburón en el fondo del mar, ambos vamos a salir así, corriendo para los dos lados. los lados opuestos. Que a los animales no les gusta el humano. El humano es algo ajeno a su entorno. No los culpo. Sí, tienen toda la razón. Puede convertirse en un problema porque de estar infectada y tener una herida, la mosca, puede infectar a otro miembro de la familia y a otro y a otro. Esas enfermedades son básicamente zoonóticas y hay que atenderlas de inmediato porque sí puede ser... ¿Qué se hace cuando se descubre que una vaca tiene el gusano barrenador? Como en toda enfermedad infecciosa, lo más importante es romper la cadena de transmisión. Okay. Cerco sanitario, aislamiento y agarrar la herida con guantes y todas las medidas sanitarias, exprimirla y sacar las larvas. O sea, no se sacrifica el animal. Puede ser que sí, dependiendo del número de heridas infectadas que tenga, de la acumulación de toxinas. Muchos animales se mueren no de la presencia de la larva, sino de la cantidad de toxinas por tener muchas larvas dentro del cuerpo. Esas toxinas se van al torrente sanguíneo y generan algo que se llama toxicosis. Okay. El animal no crece, está mal. Esa carne no es comestible, obviamente. Ojo, esa carne sí es... ¿cómo lo diríamos? Funcional para la venta, porque la carne no infectada no tiene nada. Pero entradas las medidas sanitarias, dicen, se elimina al animal y sacrifica. ¿El cerco sanitario no significa que no podemos, por ejemplo, exportar, obviamente? El cerco sanitario tiene que ver con la cadena de transmisión. Si hay una mosca, si hay un animal infectado, pues es probable que infecte a otros, aunque necesita forzosamente la presencia de la mosca. Sí. Pero si ya hay una infección secundaria que llega por la infección primaria, ahí sí no sabemos cómo es la dispersión, si es bacteriana, si es por contacto, si es por sangre, si es por saliva. Entonces, el cerco sanitario es una medida para el control de esto. Okay. Ojo, México estaba libre de gusano barrenador en la década de los 90. Sí. Todos estos problemas surgen en Centroamérica por la falta de... pues de protocolos y de metodologías. No solamente eso, sino cada quien tiene sus problemas a nivel regional. Esto surge por la necesidad de traer animales de otra parte para cumplir con la necesidad básica, ¿no? Entonces, si yo traigo un animal, tengo que cerciorarme de que esté limpio, de que esté claro, de que esté bueno. Y en el momento en el que se dio la alarma sanitaria el año pasado, por ahí de... En el norte, ¿no? Agosto, creo. Sí, aquí lo reportamos. ¿No? Aquí lo reportamos en este programa. Fue porque el ganado de Centroamérica llegó a México y venía contaminado. Herido y además contaminado con la larva. Ahora, estuvieron, yo me acuerdo, en el norte, más de 1 mes y medio sin exportar carne a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cerró la frontera, ¿no? Claro. Los cercos sanitarios, fitosanitarios, aquí tenemos uno muy cerca, camino a Campeche, hay uno muy importante. Se echan a andar, las alarmas se prenden y todo funciona bien en medida de detección. Pero si hay alguien que lucra y que mete un ganado, que no sabemos cuál es el estado de salud, sin pasar por ese filtro sanitario, pues pone en riesgo todo, ¿no? Ahora, lo importante de esta noticia es que ya se presentó en humanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso fue en Campeche? En Campeche fue el primero, pero aquí en Sucuacap tuvimos un caso la semana pasada. ¿Qué quiere decir eso? Que el humano está cada vez más en contacto con una mosca que puede infectarlo. Okay. Eso es lo único que nos dice. Que sea riesgo, que pues hay que atenderlo, ¿no? Pero no es un grado de alarma decir, no, ya es mosca zombies y la gente se alarma, ¿no? Porque el enunciado en los diarios es el gusano come carne. Sí, y de hecho así se llama, ¿no? Me parece que es Coclioma omnivораx, ¿no? Que come humanos. Entonces, eso es muy alarmante. Sí, pues claro. Sí, come humanos, pero también come carne de otro tipo, o también toma sangre o tejido conjuntivo. ¿Es grave para los humanos? Puede ser grave, sí, puede ser grave, pero en la medida que tú lo detectas, lo lavas con agua, limpias, pones algo y quitas, literalmente exprimes las larvas y las sacas, no debería de haber ningún problema. Madre mía. Sí, o sea, las fotos son muy desagradables. Ahora, hablaban es que se llevaron las moscas que se producían en Chiapas, según entiendo, y que ahora las producen, ¿no? Que son unas moscas, de la mosca macho, por lo que entiendo. Hay una tendencia a nivel internacional porque el uso de químicos y agroquímicos para el control de muchas cosas ha venido a traer más problemas que a solucionar, ¿no?
hablemos del DDT y de Sí, cosas que son mutagénicas. Pesticidas, Sí, que ¿no? nos han dado en la torre. Entonces, durante muchos años atrás, la tendencia de los biólogos y de gente que está interesada en esto ha denominado a un conjunto de acciones el control biológico. O sea, dentro de la estructura trófica, pues, identificamos un depredador de ese bichito que nos está causando problemas, pues lo ponemos ahí, ¿no? Como sucede con las culebras que se comen las ratas, que se comen el maíz en los campos de cultivo. A ese tipo de control biológico. Y una de las soluciones fue o meterles bacterias, infectarlas de bacterias que vuelva a las hembras estériles, o nosotros liberamos machos biotecnológicamente modificados, estériles, que no puedan, digamos que... Reproducirse sería... Debe decir engendrar, pero eso no es... y entonces de esa manera tener un control biológico de esto que puede ser ¿Y eso se usa en México? Eso se usa en México y en muchas partes del mundo, sí. ¿Y dónde se compran las moscas? Pues eso, la Senacica, que es el Servicio Nacional de Control de Inocuidad y Control Alimentario, que es un monstruo y que es una de las agencias de primer mundo más importantes de México, ¿no? Está trabajando sumamente con todo este tipo de cosas, ¿no? Y ellos son los que han propuesto, junto con grupos académicos de las diferentes universidades de Chapingo, que tienen mucha experiencia en el agro, en Chiapas, en Tabasco, donde la problemática de este tipo de cosas es muy grande, pues se han hecho vínculos, ¿no? Muy importantes. Y ahí han trabajado mucho. Creo que han liberado al medio natural bastante macho estéril, como para garantizar que no haya reproducción o la tasa de reproducción sea muy baja, ¿no? Última pregunta antes de irnos al corte, si me permite. ¿Podemos seguir comiendo carne sin preocupación? ¿No hay absolutamente nada de qué preocuparse y no dejarnos alarmar? No hay absolutamente ninguna alarma sanitaria en humanos, ojo, sí en ganado, porque en el ganado el contagio es muy... Hay que entender un montón de cosas, pero básicamente la mayoría del ganado en el sureste es extensivo. O sea que yo tengo una gran extensión de terreno, aviento a las vacas ahí y ahí son las que pasten, que caminen. Yo de repente les llevo de comer, les garantizo agua. Y eso no da mucha opción de estarlas vigilando continuamente. Además son grandes extensiones abiertas que se necesita mucha lana para garantizar que no haya nada, ¿no? Pero los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica, tanto en humano como en animales, es altamente eficiente. Altamente eficiente. Senacica hace una labor maratónica con protocolos de actuación, de vigilancia, con medidas de educación ambiental, con todo lo que se necesita. ¿Qué es importante? Cuando se detecta un caso, inmediatamente el animal se aísla, se hace a un lado, se garantiza que tenga los servicios adecuados para intentar recuperar la normalidad y se explora toda la población, ¿no? Todo el hato ganadero. No hay manera de que un animal que tenga riesgo salga a la venta, inmediatamente separado. Ahora, ojo, en la mayoría de las comunidades pequeñas, de repente el censo ganadero no es tan eficiente como quisiéramos. Claro. Hay gente que cambia de vender café o de vender maíz y de repente cultiva una o dos vacas, en donde el protocolo y los lineamientos de sanidad y inocuidad alimentaria o no los puede ejecutar. Y esa gente, para sobrevivir, pues vende su carne. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Si compre en un lugar autorizado, donde suele comprar usted, donde debería de ser lo más normal, ¿no? Y yo creo que el riesgo para los animales es muy bajo. Hay que tener mucho cuidado con los humanos, sí, porque este tipo de lesiones, como lo mencionaba, se puede mezclar con algunas otras infecciones, sobre todo de tipo bacteriano, que sí pueden llegar a ser un problema de salud pública. Más tener cuidado. Doc, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre, y la explicación. Y tenemos ahí una explicación pendiente todavía con el tema de la tosferina que estaremos tratando en los próximos días. Doc, muchas gracias. Que sí, gracias. Ahí lo tiene, es el doctor Javier Apodaca Hernández, biólogo, matemático, investigador, y siempre nos ayuda a entender un poquito mejor todo este tema. Vamos a un corte.